en esta ocasión aprendamos juntos de crisis hipertensiva. Tenemos que la crisis hipertensiva se define como un aumento abrupto y severo de la presión arterial, siendo esta una presión sistólica mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y una presión diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. ¿Cuáles pueden ser los desencadenantes de una crisis hipertensiva? Muchos factores, como por ejemplo un mal control de la presión arterial, tanto porque esté mal dosificada o por una mal adherencia del propio paciente, obesidad, dislipidemia y entre otros factores de riesgo que me generan o me pueden generar un aumento abrupto y severo de la presión arterial. Es muy importante que la crisis hipertensiva la dividamos en dos grandes grupos: la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. La importancia de esta división es porque tenemos que la urgencia hipertensiva se caracteriza porque hay una crisis hipertensiva, pero no hay daño de órgano blanco. En cambio, la emergencia hipertensiva tenemos que será una crisis hipertensiva, pero que sí haya daño de órgano blanco. Por lo cual tenemos que el tratamiento de la urgencia hipertensiva será mucho más leve, digámoslo así. El paciente que diagnostiquemos con crisis hipertensiva en estado de urgencia, este puede ser un paciente que se trate ambulatoriamente, por vía oral, únicamente incrementando o agregando algún antihipertensivo, ya sea IECA o ARA2 o cardioantagonista como es el amlodipino, uno de los más usados en este caso. Tenemos que lo indicado por las guías es que estos pacientes controlemos la presión arterial en un lapso de 24 a 48 horas. Por lo cual tenemos que no hay que ser tan estrictos, pero tenemos que controlar otros factores que me pueden desencadenar ese aumento de la presión, como puede ser el dolor del paciente con analgésicos o inclusive la ansiedad o el estrés que tenga el paciente, pueden fomentar a que se eleve la presión e inclusive llegue a una crisis hipertensiva. Pero ya sabemos que cuidado, aquí no hay daño de órgano blanco. En cambio, en la emergencia hipertensiva tenemos que será una crisis hipertensiva, pero que sí tenga daño de órgano blanco, que ahorita hablaremos de ello. Lo indicado en estos pacientes es que el tratamiento será mucho más estricto. Aquí tenemos que trataremos por vía parenteral, ya sea en bolo o por infusión, y el lapso para controlar la presión arterial será hasta de 1 hora, por lo cual vemos que es mucho más estricto. Ya que como dijimos en la definición de la emergencia, hay un daño en algún órgano, por lo cual la vida del paciente en este caso sí está en riesgo. En el caso del paciente que presente una crisis hipertensiva en emergencia con daño a corazón, como por ejemplo puede ser un síndrome coronario agudo, una descompensación de la falla cardíaca o inclusive falla cardíaca de novo, lo cual puede generar un edema pulmonar, tenemos que lo ideal en estos pacientes es disminuir dicha presión rápidamente, como puede ser la nitroglicerina en forma de infusión continua, o tenemos otra opción, la cual es el labetalol, que podemos administrarla en forma de bolo de 20 miligramos e ir titulando con respecto a la evolución del paciente y su cifra tensional, o también en forma de infusión de 0,5 a 2 miligramos. De igual forma, el paciente que presente edema pulmonar, pues hay que tratar el edema, como por ejemplo un diurético de asa, como es el caso de la furosemida. El paciente que presente daño de órgano a cerebro, por ejemplo, aquel que presente un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico, tenemos que también disminuir dicha presión arterial, pero tenemos que hacerla más lentamente e ir controlando los signos del paciente y pues cómo se encuentra el cerebro. La opción terapéutica más viable y más recomendada por las guías tenemos que es el labetalol, dosis similar que la que usamos a nivel cardíaco. En aquel paciente que presenta una emergencia hipertensiva con daño de grandes vasos, como por ejemplo lo que es la disección aórtica, tenemos que disminuir la presión arterial y también disminuir el flujo de sangre que pasa por ese vaso, ya que tenemos que al disminuir dicho flujo va a disminuir, perdón la redundancia, la progresión de dicha disección aórtica. ¿Y qué opción tenemos terapéutica para disminuir, en este caso, la presión arterial? Tenemos igualmente el labetalol, dosis similar a las anteriores.
Y tenemos el último caso, el cual el paciente presenta una crisis hipertensiva con daño a nivel renal, o sea, aquel paciente que presente lesión renal aguda. Tengo que tener cuidado ya que tenemos que una de las causas de que los pacientes presenten una crisis hipertensiva es la enfermedad renal crónica, por lo cual tenemos que controlar urgentemente también dicha lesión renal aguda. ¿Con qué podemos controlarlo? En este caso tenemos que la opción terapéutica será el fenoldopam, el cual es un fármaco que me genera una vasodilatación, por lo cual me disminuye de forma efectiva también la presión arterial, y recordemos que tiene que ser en menos de 1 hora para el caso de la emergencia hipertensiva. Para el caso de la urgencia nos relajamos un poquito y tenemos hasta 48 horas para controlar la tensión arterial. Recuerda que si tienen alguna duda de cualquier tema de medicina, con mucho gusto dejen los comentarios y en el siguiente video la resolveremos. También pueden seguirme en YouTube, SamuMed, el cual tengo muchos más videos de diferentes temas de medicina, para que así podamos aprender todos juntos este gran arte que es la medicina.